Así es, ya está con nosotros, como cada martes, Julio Hernández Astillero. Maestro, ¿cómo está? Buenos Bien, días. Enrique, ¿qué dices? ¿Cómo Andrés estás? Manuel, una victoria. Sí, bueno, una victoria aparatosa, apabullante, verdaderamente extraordinaria, que además desinfla toda la serie de presiones, de angustias, de expectativas anteriores. No hubo ni tigre, no hubo diablo que se soltara, no hubo el fraude electoral, que sin embargo se manifestó en varios lugares, sobre todo ahora en Puebla, donde ha habido 70 casillas con agresiones y con indicios muy graves de agresión electoral. Y finalmente la tardanza del programa de resultados preliminares, el conteo rápido, fueron innecesarios ante la cantidad de votos que recibió López Obrador en algo que efectivamente, ya se ha insistido mucho en el término, es histórico, que significa una restauración de la esperanza nacional. Y en ese sentido a mí me parece interesante que, manteniendo el sentido crítico respecto a quienes llegan al poder, también estemos muy claros de que esto no significa ni siquiera un intento de cambio de sistema, sino en cierta forma es un triunfo del propio sistema. El sistema hace que hoy renazca la esperanza de la continuidad en un esquema que el propio secretario de Hacienda, Carlos Ursúa, pues ha dicho que no habrá más que disciplina fiscal y monetaria, que se mantendrán las mismas reglas, y se ha venido luego toda la acometida de los factores institucionales del poder, reconociendo la derrota su derrota aplastante, la victoria de López Obrador, pero se han desfilado tanto el presidente del Instituto Nacional Electoral, el ocupante de Los Pinos, Peña Nieto, el propio Donald Trump, que de pronto toda su beligerancia tradicional se convierte en apacibilidad y entendimiento, y de pronto pareciera que todo se ha refundado, y en el fondo no dejo de pensar, Enrique, en aquella historia de Plutarco Elías Calles, quien en 1929 propuso que cambiara el país de caudillos hacia el país de instituciones. Claro, Plutarco Elías Calles lo hizo para quedar él como el caudillo, él como el jefe máximo, él como el cacique que puso y quitó presidentes de la República. Ahora pareciera que estamos un poco a la inversa, de un país de instituciones podemos entrar a un país de caudillos regionales, y ojalá y no estemos en presencia de un movimiento de regeneración institucional, que eso sería lo que parecería que estamos hoy. Morena llega al poder, se institucionaliza, y veremos cómo el sistema procesa estos datos y esta novedad. A diferencia de otras transiciones, en este caso no solo es presidencia, jefatura de gobierno, prácticamente la mayoría de las gobernaturas, sino que también incluso hasta el carro completo en las diputaciones y senadurías. ¿Cómo beneficia, cómo afecta todo esto, esta transición? Es un triunfo desbordado el de López Obrador. Yo creo que ni en sus mejores cálculos pensaron en una posibilidad de un triunfo tan apabullante como el que se ha dado, que es un triunfo y es una condena. Es una condena tajante al PRI, es una condena tajante a la administración de Enrique Peña Nieto, de la corrupción, de la impunidad, de la frivolidad. Y eso se manifiesta de una manera en la que el PRI pierde todas las diputaciones de mayoría excepto una, pierde la mayoría en el Congreso, queda como tercera fuerza política, y esto significa una concentración de poder en una persona que es López Obrador y en un partido que es Morena, que desde luego le va a facultar para hacer todos los cambios que ha propuesto. No habrá excusa, habrá una mayoría en las cámaras federales, en los congresos estatales que se han elegido hasta hoy, 5 gubernaturas cuando menos, y pendiente lo de Puebla, que podrían ser 6, de tal manera que es una cascada de votos aplastante, pero al mismo tiempo en un México como el nuestro, tan dado a que los ciudadanos abandonemos nuestros ejercicio cívico, creamos que se cumple solo con las urnas, también el riesgo es una concentración exagerada de poder y el incumplimiento de las promesas tan amplias y tan excesivas que se hicieron en campaña. Sobre ese sentido, dicen, ten cuidado con lo que pides porque se te puede hacer realidad. ¿Cuáles son los retos y las amenazas ante estos escenarios que tiene Andrés Manuel? Los retos, desde luego, es darle satisfacción a la inquietud acumulada, al hartazgo, al enojo de una sociedad que requiere cambios, sobre todo en 2 terrenos: el de la lucha verdadera contra la corrupción y el de la corrección
del fenómeno de la criminalidad desbordada, de la inseguridad pública. Si López Obrador consigue moderar los excesos en esos dos terrenos, creo que el volumen también excesivo de promesas que hizo será asumido por una masa votante que está dispuesta a entender pues que no se van a poder cumplir todas las promesas como las hizo. No hay ni dinero, ni hay la posibilidad institucional para cambiar las cosas, cambiar a un modelo que quite el sello neoliberal, que se convierta verdaderamente en una propuesta popular de organización social y no solo de tutelaje o de modelo asistencialista. Entonces, esos son los retos que tiene. Sus límites son que finalmente esto embona y queda en los propios límites del sistema, no los va a desbordar, no va a cambiar eso. Ha dicho él que no hará cambios que polaricen, la legalidad seguirá adelante y bueno, vamos a vivir una especie de convivencia de las fuerzas de ese pasado rechazado y las fuerzas de un futuro esperanzado y en eso se va a dar el sexenio entero, creo que con mucha política, con mucha profusión de candidaturas y política interna de Morena. Vamos a tener entonces a un Andrés Manuel más apegado al del primer discurso en el hotel de Juárez que en el del Zócalo. Sí, ojalá y no estemos en presencia un poco de lo que sucedía con Vicente Fox, que solía dar un discurso conforme a la audiencia frente a la que se encontraba. Yo creo que López Obrador va a ser un presidente de la República sosegado, moderado, que no va a desbordar al sistema, que va a estar en entendimiento con los principales factores de poder y que va a ofrecer avances razonables, avances necesarios para que el sistema siga adelante. Estamos en presencia de una forma indirecta o muy elaborada de restauración del propio sistema. Comentabas un ejemplo ciudadano. Tuvimos una jornada ejemplar a nivel de las bases, pero también, como mencionas, no es un trabajo solo de quien encabece la presidencia, sino también de toda la sociedad. Claro, fíjate que hubo datos muy preocupantes, sobre todo, por ejemplo, en cuanto a la sustitución de funcionarios en las casillas electorales, en las mesas receptoras de votos, donde hubo el 35, casi el 40% de ciudadanos que por presión, por amenaza, por dinero, por lo que quieras, no se presentaron a cumplir con su obligación y fueron sustituidos por personas que no tenían capacitación. El ejemplo ciudadano que se ha dado creo que solamente podrá ser eficaz y completo si la gente presiona para exigir que se cumplan las promesas, para vigilar este exceso de concentración de poder que puede resultar devenir en un lapso de autoritario, de anulación de la crítica y de la autocrítica y en una refundación de sistemas muy personalistas. Creo que los ciudadanos tienen que votar, participar y exigir. Y además también, como hay que saber perder, también hay que saber ganar, ¿no? De repente ya también se están caldeando los ánimos de el que se enoja porque pierde y el que también se ufana porque gana. Sí, eso forma parte. El propio López Obrador ha convocado a esa reconciliación, que no deja de ser el hecho de que entendamos que esa temporada de la lucha partidista ha terminado, que veamos hacia adelante y con una legitimidad política inusual, porque no ha habido, creo yo, ningún presidente de la República con esa cantidad de votos a su favor y de todas sus candidaturas, podamos dar pasos adelante. Maestro Astillero, esto apenas empieza. Así es, gracias Enrique. Por tenerlo aquí. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes 5:50 AM. Participa en Imagen Televisión.